Es un honor para nosotros, un año más, celebrar la ciencia y su contribución a nuestra sociedad. Por eso, nuevamente, tenemos un elenco de ponentes del más alto nivel científico, nacional e internacional. Comenzaremos con la entrega del premio Lección Memorial Fernández Cruz al doctor Manel Esteller. Preside en el acto el excelentísimo señor profesor Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Excelentísimo señor profesor Arturo Fernández Cruz, presidente de la Fundación Fernández Cruz. Excelentísimo señor profesor Javier Arias Díaz, decano de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense. Welcome to our Foundation's 40th anniversary. Bienvenidos a... We are here to celebrate science and its contribution to our society. Estamos aquí para This celebrar is la why ciencia y we la have brought contribución a together nuestra sociedad. an extraordinary Es por group of eso scientists que hemos and traído un experts grupo de that will científicos, de contribute to make expertos, this que van a day a contribuir memorable one. a hacer este I hope día you enjoy. de algo memorable. Esperemos que lo disfrutéis. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta entrega de premio y memorial Fernández Cruz. Creo que es el 40º, me parece ya, memorial, por tanto, un recorrido muy importante. Y como decía, pues bienvenido a esta Real Academia Nacional de Medicina de España, que fue creada y tiene sus orígenes en 1734, y a este edificio, una joya arquitectónica que fue construido en 1914. Agradecer a la Fundación Fernández Cruz que ya por segundo año haya elegido la Real Academia Nacional de Medicina para realizar este memorial que, en fin, es reconocido y que es aceptado por todos como un acto de primera fila. Y sin más, le paso la palabra al presidente de la Fundación. Muchísimas gracias. Yo casi tengo que ver... ¿Me pones la primera proyección? Esto es lo que... La vas a ver aquí. ¿Cómo se pasa? No, esto es para la traducción. ¿Podemos pasar la primera proyección? Quiero Vamos a poner... ver, yo en primer lugar debo presentar mis disculpas por la situación de que hemos tenido un comienzo un poco retrasado en base al hecho de algunas conexiones telemáticas, que es el nuevo concepto de las conferencias y actos científicos. Este año nos encontramos ante una situación muy especial, y es que se cumplen varios aniversarios. Aparte del 40 aniversario de la Fundación, tenemos el centenario de la insulina y tenemos también el 40 aniversario del descubrimiento de la pandemia del SIDA. La vida, señores, no es una foto, es un vídeo. Y ahora, en los 40 años de seguimiento de nuestro proceso, pues diríamos en un lenguaje coloquial que la Fundación tiene algunas áreas que se han jodido con la edad y que evidentemente necesitan reparación. Estamos, pues, en el lenguaje más apasionante, por otra parte, que tiene el mundo actual. Es evidente que podemos afirmar con Steve Pinker que la época más pacífica de la historia es la que vivimos en el momento actual. Se ha producido un cambio importantísimo en la alfabetización. Pero lo más importante desde el punto de vista médico es claramente que podemos modificar el cuerpo, la mente, con ingeniería genética, y somos incluso capaces de tener esa interfaz de cerebro-computadora. Eso se ha producido gracias al avance de la biotecnología. Todos ustedes saben que ahora disfrutamos en el espacio con plataformas como las que recientemente hemos vivido en la prensa. Tenemos toda esa imagen fantasmagórica de que nos desplacemos en drones, que ya no es una utopía, se trata de una realidad. La realidad también, y la Fundación se quiere unir al sentimiento de pesar que nos induce lo que está produciendo el volcán en La Palma.
Y eso no solo nos provoca evidentemente una situación de cercanía con nuestros compatriotas, sino que nos permite reflexionar sobre algo que está en esto que he dejado entender que son los algoritmos. En el fondo, nuestro planeta no es más que el producto de supervivencia de un algoritmo como son las galaxias, los agujeros negros y los volcanes. Nos dicen que están ahí. Yo desearía, como miembro de nuestra Real Academia y al mismo tiempo como profesional de la medicina, que nuestra tecnología permitiera que con un clic desapareciera de todo el firmamento la maldad, la destrucción y la muerte. Con eso yo creo que debo darle la palabra al decano de la Facultad de Medicina para que nos lea el acta de nuestra fundación en relación con el premio. Con el permiso del presidente. Muchas gracias. Procedo a la lectura del acta de la reunión del patronato de la Fundación Fernández Cruz de fecha 21 de diciembre del 2020, donde se propone en el punto 4i la concesión del premio anual Premio Fernández Cruz al profesor Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Badalona, Research Professor of ICREA y catedrático de Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, por sus aportaciones científicas demostrando cómo las modificaciones epigenéticas del material hereditario pueden contribuir al desarrollo de los procesos de envejecimiento y cáncer. Gracias. Muy bien, pues a continuación vamos a proceder a hacer la biografía de Manel Esteller. Para mí realmente pues es un verdadero placer porque yo le conozco desde hace muchos años, hemos vivido en mundos paralelos, él desde la fase de investigación más básica y yo desde la aplicación a la clínica. Manel Esteller nace en Sant Boi de Llobregat y se gradúa en medicina en 1992 por la Universidad de Barcelona y obtiene su doctorado y la especialización en aspectos moleculares del cáncer endometrial. Fue invitado como investigador en la School of Biological and Medical Science en la University of St. Andrews, en Escocia, Reino Unido, donde focaliza su investigación en las bases moleculares del cáncer de mama heredado. Desde 1997 al 2001, Esteller se incorpora como Postdoctoral Fellow and a Research Associate a la Johns Hopkins University and School of Medicine en Baltimore, en Estados Unidos, donde estudia la metilación de ADN en el cáncer. Su trabajo ha sido decisivo para identificar que la hipermetilación de los genes supresores es en realidad la alteración que llevan todos los tumores. Desde el mes de octubre del 2001 a septiembre del 2008, Manel Esteller se incorpora en el CENIO, siendo el líder del laboratorio de Cancer Epigenetics, donde desarrolla como área fundamental de investigación las alteraciones vinculadas a la metilación de ADN en las histonas y cromatinas en el cáncer humano. Desde octubre del 2008 hasta el mes de mayo del 2019, el doctor Esteller fue nombrado Director of the Cancer Epigenetics and Biology Program en Barcelona. En la actualidad es el director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona, además de profesor de investigación del prestigioso Instituto ICREA. Actualmente está dedicado a la realización de los mapas del epigenoma y epitranscriptoma, así como las interacciones entre las modificaciones epigenéticas en el ARN no codificado. Ha dedicado especial interés en el desarrollo de los llamados fármacos epigenéticos para el tratamiento del cáncer. Es miembro de numerosas sociedades científicas, nacionales e internacionales, así como miembro de los comités de prestigiosas revistas, por ejemplo, Associated Editor for Cancer Research, Lancet Oncology, Carcinogenesis, Genome Research, Journal of the National Cancer Institute,
es editor-in-chief of Epigenetics, es The Cancer Genome Atlas, Project for Cancer of Unknown Primary del National Cancer Institute de Estados Unidos. Entre sus múltiples reconocimientos están el Premio de Carcinogénesis, el Premio Beckman-Coulter, el Premio Fundación Piemontese por la Ricerca sul Cancro, la Switch Bridge Award, Innovation Award from the Commonwealth of Massachusetts, Human Frontier Science Program Award, the Biofarm, Joseph Steiner Cancer Research Award, Lilly Foundation Preclinical Biomedical Research Award, World Health Summit Award, the European Research Council Advanced Grant, Premio e Investigación Rey Jaime I, Premio en Biomedicina Severo Ochoa, National Award in Oncology, Medalla Dr. José Prueta de la Generalitat de Cataluña, Premio Catalán a la Investigación Nacional, Medalla de Oro, Parlamento de Cataluña, Premio Internacional de Cataluña, Falcó Carlemany Award, Innovation in Healthcare Oncology Award, University of Victoria con el Lansdowne Lecture Award, British Columbia, Canadá, Premio Medalla Narcís Monturiol. En fin, un currículum, como ven ustedes, pues sobradamente acreditado y además pues reconocido por múltiples instituciones españolas y también europeas y mundiales. Así que muchísimas gracias al profesor Manel Esteller y enhorabuena por conseguir este premio, yo creo que tan justamente merecido. A continuación, al decano de la Facultad de Medicina y al presidente de la Fundación para que le hagan entrega del pergamino correspondiente. El que podamos leerle el pergamino de la 50 lección memorial a Arturo Fernández Cruz, en la que se escribe humanista, científico y maestro de la medicina, cuya vida dedicó a la docencia y al cuidado del hombre enfermo. Pronunciada por el profesor Manuel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia, como hemos escuchado, Josep Carreras. Es además profesor de investigación de ICREA y sobre todo es una figura dentro de la academia, siendo catedrático de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Para nosotros es un verdadero placer tenerte como premiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Esteller para dictar la lección memorial. Hola Manuel, te saludo desde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás silenciando, ¿vale? Por si... Si puedes... ¿Sabes cómo funciona? Se debe por aquí y para allá. Vale, Muy bien. esa. Sí, y lo ponemos... Ahí está. Perfecto. Primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias, de verdad. Es un honor, reconocimiento y responsabilidad. A veces se me dice, ¿para qué sirven los premios? Y siempre digo, los premios lo que hacen es poner en el focus la investigación, la ciencia. Sirve para que la gente hable de la ciencia. Si no, no sale en los telediarios, sale lo que ponías tú en tu diapositiva, ¿no? Una desgracia en un país o en otro. Como los premios hace que durante un día, no más, pero durante un día se hable de investigación en los medios, y eso es importante. Pero siempre me alegro de los premios de todos, porque cualquier premio a un científico es un reconocimiento a la ciencia. Decías también que la vida no es una foto, sino es un vídeo. Y evidentemente es un vídeo, no sé si a cámara lenta o cámara rápida, pero es un vídeo.
Este sábado decía alguien, ¿qué buscamos en el futuro? En el futuro buscamos algo que perdimos en el pasado. Ese que perdimos puede ser mil cosas. Un primer amor, pero ¿por qué no la infancia, la adolescencia? Y eso tiene esa búsqueda de ser jóvenes, ese aumentar el tiempo de vida, ¿no? Esta frase que la aprendí el sábado, verdaderamente, me parece muy significativa, de cosas que van a hablar después María y Manuel en la posterior discusión. Yo les quisiera presentar hoy un poco lo que hemos hecho estos años en epigenética, en la identidad, epigenética, identidad, cáncer y envejecimiento. Empezaría con esta persona que es el profesor Charles Darwin, uno de los padres de la biología moderna, y nos habla de una cosa pues, que hoy está muy aceptada, aunque quizá ya no se aplique tanto en la sociedad moderna, que es survival of the fittest, la supervivencia de los mejor adaptados. Aquellos mejor adaptados pasan esos caracteres a la siguiente generación. Esto no necesariamente significa que ese carácter sea un carácter genético. La genética viene después, viene por Greg Mendel. Y en realidad Mendel, que es más joven, le escribe una carta a Darwin. Y Darwin, esa carta, se cree que está allí en el despacho, en la mesa, que no fue abierta, o fue abierta y no leída, y nunca contestada. No había comunicación entre evolución y genética. Eso vino después. Y después tenemos otro personaje también interesante, que es este investigador francés, Lamarck, que nos habla de algo incluso mucho más raro todavía, que es la herencia de caracteres adquiridos. Evidentemente algo muy polémico. Pero hoy sabemos que hay ciertos caracteres adquiridos que pueden ser heredados, sobre todo si esa alteración afecta la línea germinal. Si no afecta la línea germinal, no tiene por qué ser heredado. Pero si va a la línea germinal y confiere cierta ventaja, puede ser adquirido y pasar a la siguiente generación. Esta parte de la herencia de caracteres adquiridos, de la posibilidad de modificar nuestro material genético para dar un fenotipo a las células, a los órganos, fue introducida por Waddington, es el padre de la epigenética moderna, que nos dice que la epigenética es aquello que está más por encima de la genética, es la actividad del genoma que no está escrita en la secuencia de ADN. La epigenética tiene que ver mucho con la identidad. Esta persona, cuando se ve en un espejo, quizás se ve joven, pero seguramente no lo sea. Esta definición de la identidad, que es muy subjetiva, es una identidad que vemos como individuos, como órganos, como tejidos y como células. Y eso depende mucho de la dotación epigenética, de la fuerza de la epigenética nos viene dado por el primer gran mamífero clonado, la oveja Dolly. Dolly, que tenía el mismo ADN que su madre, tenía obesidad, tenía diabetes de tipo 2 y tenía artrosis. Y las tuvo muy jovencita. Su madre no las tuvo nunca. ¿Por qué? Porque fueron buenos científicos transfiriendo el ADN, pero no los cambios epigenéticos asociados, el control de ese ADN. Y, por ejemplo, tenía una alteración en la metilación de un receptor de factor de insulina. Y por eso tuvo, en parte, estos procesos patológicos. El ADN, por tanto, nuestro material genético es esto, un abecedario. Y la epigenética es lo que da el sentido a ese abecedario. Le pone las comas, los paréntesis, la negrita, la cursiva, subraya ese genoma. La citosina. Eso se asocia normalmente a la inactivación de la secuencia de ADN subyacente. Pero aparte de esto tenemos modificaciones de proteínas que enrollan el ADN, modificación de histonas, y también un mundo extraño, extrañísimo, que es el mundo del ARN, pero no el mensajero, sino el no mensajero, el que no origina proteínas. Se llama el no codificante. Y todos ellos controlan la actividad de los genes. Y no solo eso, sino que en los últimos años hay otra faceta todavía más complicada. Y es que no solo es actividad, modificaciones del ADN y proteínas que controlan el ADN, sino que el ARN, que creemos una molécula inerte, básicamente, que tiene más tiempo de vida, menos y ya está modificado químicamente. Y hay un tercer lenguaje o cuarto lenguaje biológico, que es la modificación química del ARN, que puede estar metilado en la citosina, pero metilado también en la A, en posición 6, en posición 1. En vez de una U, pues tener una pseudouridina, ¿de acuerdo? Y eso da otro lenguaje.
Y hay una serie de enzimas que se encargan de poner y quitar estas marcas. Y estos son ejemplos solo de mi laboratorio los últimos 3 años. Pero sabemos hoy que estos genes que se encargan del lenguaje del ARN también están alterados en cáncer, igual que lo están pues, los clásicos oncogenes o los genes epigenéticos. Si volvemos a los conceptos iniciales de la epigenética, si vemos este niño, este adulto, esta persona que vamos a llamarla senior en el lenguaje americano, vemos como su fenotipo cambia, su aspecto cambia, pero los cambios genéticos son mínimos. Cuando se estudiado cambios genéticos en personas sanas a lo largo de la vida, hay pocos cambios genéticos, pero el cambio del fenotipo es evidente el aspecto. Son cambios puramente epigenéticos, que hacen una expresión distinta en unos o en otros. En humanos, experimentos epigenéticos grandes, éticamente es complicados de hacer, pero a veces los hace la historia por nosotros. Este es un experimento en el cual, en la Segunda Guerra Mundial, a medida que los nazis retrocedían, los aliados avanzaban, hubo una gran hambruna en Holanda y Dinamarca que provocó una adaptación de las mujeres embarazadas. Y esos niños, esos embriones que estaban preparados para sobrevivir en condiciones mínimas calóricas, ahora recibieron el chocolate, los americanos, el plan Marshall, y generaron unos obesos muy importantes. Eso fue debido al cambio de metilación de otro gen, de un gen también relacionado con la insulina. La insulina, como veis, está en muchos de estos sitios epigenéticos que he mencionado, en Dolly y en esta adaptación en Holanda y en Dinamarca. Hay otro modelo que podemos controlar más, modelo murino en ratón. Es una subespecie del ratón agouti que de forma sana es marrón. Y si le das un exceso de folatos, como damos en las embarazadas, damos folatos para controlar, evitar espina bífida y otras cosas, pues ese exceso de folatos, lo que hace, el folato es el donante universal del grupo químico metilo, vía S-adenosilmetionina. Entonces, esos ratones se hipermetilan y entonces se vuelven amarillos. No solo se vuelven amarillos, sino que tienen pequeños ratones en descendencia amarillos. Y cuando tú quitas el folato de la dieta, se vuelven otra vez marrones. ¿De acuerdo? Para eso tienen obesidad, diabetes tipo 2, etc., ¿no? Fijaos tanta discriminación que hacemos por el color de la piel a veces, si al fondo es un poco de química arriba y abajo, como mínimo en este modelo, un modelo murino, muy controlado. El ADN nunca ha sido tocado, no hay mutación, no hay cambio entre ellos. El ADN de este animal, el marrón y el amarillo, es exactamente el mismo. Os voy a explicar ya un poco también escenarios de identidad. Todas las células del grupo humano tienen el mismo ADN, la misma secuencia. La célula de la retina que la célula de la médula ósea, la misma secuencia genética, pero distinta epigenética, y eso da identidad a las células, órganos y tejidos. Cuando tenemos una célula madre y generamos una célula diferenciada, lo que estamos haciendo es cambiar la epigenética, no el ADN, sino la epigenética. Cuando tenemos una célula diferenciada ya y queremos reprogramarla para hacer una célula madre, estamos cambiando la epigenética. Y deciros que hay un tercer mecanismo interesante de conversión celular que se llama la transdiferenciación. Es un tejido diferenciado que origina otro tejido diferenciado sin pasar por célula madre. Se transdiferencia. Esto es importante en decir que, imaginaros de forma metafórica, que este señor de aquí, que va informal, y al final se convierte en este de aquí. Si miras, su cuerpo es el mismo, pero ha cambiado su aspecto. Y nosotros, cuando nos hablamos con él, quizá somos más amables y que con este quizás somos más directos. Simplemente porque su aspecto externo determina el comportamiento. Lo mismo sucede con las células. El aspecto de una célula determina el comportamiento de la célula vecina. ¿Por qué es importante esto en oncología, la transdiferenciación? Porque una forma que muchos tumores se escapan de la sensibilidad al fármaco es transdiferenciándose, originando un tipo tumoral distinto pero parecido. Por ejemplo, un cáncer de próstata, un adenocarcinoma, bajo la presión de la terapia antiandrogénica, desarrolla un cáncer de célula pequeña neuroendocrino de la próstata. O una leucemia linfoblástica aguda, bajo la presión de los fármacos contra CD19, origina una leucemia meloide aguda, que ahora es resistente al fármaco. O, por ejemplo, un cáncer de pulmón de célula no pequeña, que bajo la presión de los inhibidores de heterosinquinasa origina un cáncer de pulmón de célula pequeña. Es una forma de escaparse, de transdiferenciarse. Nosotros lo que demostramos recientemente, voy a saltarme esta, no lo he puesto. Lo que demostramos recientemente es que esta transdiferenciación lo que implica son cambios epigenéticos. Y los cambios epigenéticos son los que provocan el paso de un tipo tumoral al otro.
Deciros que podemos diferenciar células hacia una vía u otra usando fármacos epigenéticos que interfieren en estas vías. Ahí tenemos sirtinol, que tiene que ver con la regulación de las sirtuinas, que son unas proteínas también involucradas en la epigenética. Hay una cosa que personalmente me fascina y también fascinó a Charles Darwin, que es el ojo. Y el ojo fue el único órgano, si lo leéis, que Darwin tenía algunas dudas sobre la evolución, sobre el ojo. Pues el ojo sí había sido un regalo que nos habían hecho, el ojo. ¿Por qué? Porque no es una tan pequeña, tan súper especializada, y donde confluyen tantos tejidos distintos en un espacio mínimo, ¿no? Como si eso fuésemos hecho y alguien nos hubiera dado un ojo hecho ya, un reloj hecho. Pero lo que se ha demostrado también es de que este ojo, cada una de sus regiones, tiene un epigenoma típico, ya sea la retina, la esclera, el iris, la coroides, etc., indicando el grado de especialidad que puede llegar la epigenética. Si hablamos de identidad más allá de células y órganos, identidad como especie, si miramos a nuestro pariente más cercano, nuestro pariente vivo más cercano, que sería el chimpancé. El chimpancé es un primo hermano nuestro, por no llamarlo hermano. El chimpancé tiene un genoma 99.9% idéntico al humano. Pero si miramos su epigenoma, es un 90% solo. Por lo tanto, hay un 10% distinto entre uno y otros, que puede explicar diferencias. Hay un gen que tiene que ver con el habla, que el chimpancé tiene silenciado y nosotros tenemos activado, sin cambio de mutación. Y viceversa, el chimpancé tiene un receptor que permite oler, lo tiene activado, y ese gen lo tenemos nosotros intacto, pero está metilado, no se expresa. Fijaos que si está metilado puede ser reversible este proceso. Entonces es algo interesante de ver cómo la evolución tiene un plan B para nosotros y los chimpancés seguramente. Evolution plan has a plan B. Muchos ejemplos más de esta comparación genotipo-fenotipo que se llama. Por ejemplo, aquellos que tenéis perros y gatos, las manchas de los perros y los gatos tienen que ver con la epigenética, porque hay el gen del pigmento ahí asociado. Y en humanos, la epigenética nos explica también fenómenos en gemelos monocigotos. Los gemelos monocigotos son aquellos que se llaman idénticos. Estos tienen el mismo ADN. Pero nosotros ya hace años demostramos que entre ellos hay diferencias epigenéticas. Como curiosidad, hemos intervenido en algunos casos legales y policíacos para diferenciar gemelos, porque en teoría su ADN es el mismo. Si alguien comete un crimen, no sabes qué gemelo ha sido. Pero gracias a la epigenética ya puedes saber quién ha sido de los dos. Porque tienen su ADN, es idéntico, pero su epigenética es distinta y permite diferenciarlos. Estas diferencias pueden ser tiene que ver con la obesidad, con el carácter, pero algunas son diferencias asociadas a riesgo de enfermedad. Por ejemplo, al riesgo de tener cáncer de mama. Estas dos señoras de aquí, ambas son portadoras de mutación en BRCA1. Pero una tiene el cáncer de mama a los 35 y la otra a los 70. ¿Cómo es posible si son gemelas monocigotas? Si tienen el mismo ADN. No solo la mutación, sino el resto de genes. Pues porque tienen una epigenética distinta. Y las gemelas con cáncer ya presentan alteraciones en su epitelio mamario años antes de la aparición de la enfermedad, del debut clínico de la enfermedad. ¿Y nosotros? ¿Por qué somos distintos en esta sala? Somos distintos porque tenemos variaciones genéticas, pequeñitas, pero las tenemos, polimórficas. Pero somos distintos porque tenemos variaciones epigenéticas heredadas de nuestro padre y de nuestra madre. Y eso nos provoca que tengamos un fenotipo, un aspecto distinto. Estas diferencias pueden afectar cosas muy simples, color de la piel, si nos gusta más el salado o el dulce, pero también en la penetración de enfermedades, ya sea la diabetes tipo 2, Parkinson o la infección. Este aspecto es interesante y tiene que ver con la tolerancia. Cuando vamos a un país que nunca hemos ido, un país exótico para nosotros, a veces tenemos unas fiebres las primeras 48 horas, 24 a 72 horas. Eso es debido a que nuestro organismo está, en parte, adaptándose a ese microorganismo que no hemos visto nunca. Esa adaptación es epigenética. Y viceversa. Cuando esas personas de esos países vienen aquí, cogen la fiebre aquí. ¿Por qué? Porque están adaptándose a nuestro microbioma, otra vez. Y esa adaptación es una adaptación epigenética. Hay portadores crónicos en África y en Asia de virus y de parásitos que a nosotros enseguida nos provocan enfermedades gravísimas, mientras ellos las llevan durante años, porque su cuerpo se ha adaptado a ser portador de ese microorganismo.
Si hablamos y entramos en cáncer, lo que hemos mencionado antes, unas aportaciones que hicimos fue demostrar que una forma de eliminar los genes buenos del cáncer, los supresores, era silenciándolos, inactivándolos por esta metilación, que con una señal de tráfico de stop inactiva ese gen. Y hay genes en todas las vías celulares. Hay genes que tienen que ver con la angiogénesis, como este de aquí. Este es un inhibidor de angiogénesis que hace el cáncer. El cáncer selecciona inactivar este gen para que haya más angiogénesis. Tenemos la E-caderina, es un gen que une las células entre sí. ¿Qué hace el cáncer? Selecciona inactivar ese gen porque las células se pueden separar, se pueden disgregar, aparecer metástasis, etc. Si miramos las famosas vías del cáncer, que se llaman las hallmarks of cancer, angiogénesis, muerte celular, inmortalidad, replicación, independencia de señales externas de inhibición de crecimiento, pues en todas ellas hay genes inactivados por metilación, además de los de mutación. No hay tumores puros. Igual que no hay humanos puros, no hay tumores puros. Todos son una mezcla de alteraciones genéticas y epigenéticas. Y todas ellas contribuyen, en mayor o menor grado, a la tumorogénesis. Un aspecto interesante que en mi laboratorio siempre hemos incidido es buscar si la epigenética puede ayudar a perfilar mejor el paciente que va a responder a un fármaco. Esto es un complemento a la farmacogenética, pues la farmacoepigenética, el punto débil de ese guerrero. Hay dos tipos de terapia del cáncer, terapia farmacológica. Una que es la terapia convencional, en función del estadio del paciente, del tumor y del tipo de tumor, y otra que es más personalizada en función de las características moleculares del tumor. Evidentemente queremos tender más a esta. Cuando yo empecé la carrera eran el 2%. Hoy tenemos ya 1 de cada 3 pacientes seguramente tratado con una medicina más personalizada de su tumor. La idea, por tanto, es que haya patrones genómicos, epigenómicos, que te sugieran cuál es el fármaco específico para ese paciente. Esta disciplina empezó hace muchos años, hace ya 21 años, cuando descubrimos que el silenciamiento de este gen, que es un gen reparador del DNA, lo que hace es decirnos qué tumores del cerebro son sensibles a temozolamida. Y esto ha sido empleado en los hospitales ahora en los últimos 20 años. Es un hallazgo epigenético que ha llegado a la rutina hospitalaria. Pero hay muchos otros genes candidatos que estamos también encontrando en el laboratorio. ¿Cuál es el problema? El tumor mismo es una evolución, pequeñita, microevolución, pero el tumor se adapta a lo que le echemos. Esta diapositiva, que fue famosa en muchos congresos del ASCO durante años, en muchas plenarias, demuestra realmente la adaptación de los tumores. Paciente con muchos melanomas, mutación de BRAF, tratado con un inhibidor de BRAF, desaparece el tumor, y pues en 3 semanas vuelve a aparecer. Y el tumor aparece en los mismos sitios. Este de aquí es este de aquí. Este de aquí es este de aquí. La geografía es la misma, la demografía es distinta. Geografía, mismo sitio, demografía distinta. Distintas alteraciones moleculares. Este tumor de aquí presenta cambios moleculares respecto a este, se ha adaptado. Pueden ser selección de clonas preexistentes o creación de nuevas clonas. Y ambos mecanismos seguramente pueden pasar. Por lo tanto, lo que hacemos en el laboratorio es pasar los tumores de DNA humano a través de este prisma epigenómico y obtenemos marcadores de respuesta a distintos fármacos. Aquí tenemos ejemplos de genes que sugieren que estos tumores son más o menos sensibles a estos fármacos mencionados en la diapositiva. Estos ensayos se pueden hacer en material, en la pieza de cirugía, pero mucho mejor hacerlos en biopsia líquida, ya sea en suero o en aspirados o en otros fluidos biológicos. Y es algo que también llevamos haciendo desde hace muchos años. Quisiera mostrar este ejemplo como otro hallazgo que ha llegado a la clínica. Y fue hecho con esta idea de que la epigenética es lo que mejor define la identidad de las células. Si una célula viene del colon, o es un pulmón. ¿Esto qué es? Colon, pulmón, neurona, glía. ¿Qué célula es esta? Esto es importante en un caso clínico que se llama cáncer de oncología, que es el cáncer de origen desconocido. Aparece una metástasis y no sabes de dónde viene. ¿Cuál es el primario? Pronóstico infausto. Tumor diseminado y no sabes qué hacer. No sabes el tipo tumoral. Lo que hicimos nosotros fue diseñar un algoritmo bioinformático muy similar, al fondo, a este juego infantil que preguntas, ¿tiene bigote? ¿Lleva sombrero? ¿Es rubio? Pues eres Jaime, básicamente. Esto es lo mismo. ¿Tiene metilado este gen? ¿Tiene metilado el otro gen? ¿Y el otro? Y entonces, si tiene metilados estos genes,
ese tumor, esa metástasis que me has pasado, eso viene del pulmón, de un pulmón de célula pequeña. Eso que me has pasado viene del páncreas. Y eso está dando esperanza a estos pacientes, está aumentando la supervivencia de estos pacientes que de otro modo usaríamos todavía terapias muy amplias para matar todo aquello que prolifera. Aquí tenéis un caso de una paciente que recibimos la metástasis, es una metástasis supraclavicular de origen desconocido. Hacemos el test y decimos que viene del pulmón, de un cáncer de pulmón no microcítico. Y además, como sabemos que es una mujer no fumadora, decimos, pues esta mujer seguramente tiene una mutación en EGFR. Y esa mujer tenía mutación en EGFR y fue tratada con ese fármaco. Y un tratamiento específico que permitió una larga supervivencia, en un caso que no teníamos ni una pista de lo que era. Deciros de que aparte de la metilación, que es la que he hablado más tiempo, recordar también las histonas, estas proteínas que empaquetan el ADN, son muy importantes para predecir la actividad de nuestros genes. Y el ARN no codificante, lo cual no voy a entrar por motivos de ser lunes por la tarde, básicamente. Decir que es complejo, pero muy importante. Los hombres somos hombres porque hay ARN codificante. Hay un pequeño ARN codificante, 25 nucleótidos, que forman los testículos. Sin esos 25 nucleótidos no hay testículos. Hay otro que forma a las mujeres, que se llama el SHIST. El SHIST, sin ese pequeño ARN no codificante, no hay mujeres, no hay inactivación cromosoma X, hay un estadio intermedio. ¿De acuerdo? No sabemos qué estadio es. Por lo tanto, imaginaos por un ejemplo de lo que hacen estos ARN no codificantes. Deciros de que en este proceso podemos intervenir externamente, que hay fármacos epigenéticos que son capaces de actuar contra estas células cancerosas actuando a nivel epigenético. Ha probado su uso clínico. Esta fue la primera persona que fue tratada con un inhibidor de la metilación del ADN. Fue un síndrome mielodisplásico. Aquí tenemos otro ejemplo de un linfoma cutáneo. Esto de aquí, esto no es psoriasis ni cosas de estas. Esto es un linfoma cutáneo. Fue tratado con este inhibidor de histonas desacetilasas. Efecto muy bueno. Y esto me recuerda que no solo hemos de perseguir supervivencia del paciente, sino calidad de vida del paciente. Porque un paciente que tiene estos linfomas en la cara no sale de su casa. No es que no se vaya a morir, es que no sale de su casa tan solo. Entonces, si puedes restablecer calidad de vida, también es muy importante. Quisiera mencionar brevemente la relevancia de la epigenética fuera del cáncer. Enfermedades raras. Muchas enfermedades raras tienen una mutación en un gen epigenético. El fenotipo suele ser, sobre todo, inmunodeficiencia y alteraciones neurológicas. La enfermedad rara más conocida en este aspecto es el síndrome de Rett. La segunda causa de retraso mental más frecuente en mujeres después del síndrome de Down. La mutación MCP2, un gen que es un imán, un gen que se une al DNA metilado. Cuando ve un DNA metilado se une a él. Estas niñas no pueden unirse, pues está mutado. No pueden controlar su ADN de forma correcta. Hemos cogido células de estas niñas, hacemos en el laboratorio, vemos que tienen alteraciones de la expresión genética. Fijaos esta niña de aquí. Esta niña, hay una incapacidad intelectual, pero también hay rasgos autistas. Los autistas repiten cosas, ¿no? Repiten gestos, mímicas. Estas niñas muchas veces están con las manos así todo el rato así. En la consulta están así. Ya puedes diagnosticarla casi por este gesto que están haciendo. Pues lo que hemos hecho es meter esa mutación también en un ratón. Y fijaos, cuando coges un ratón por la cola, el ratón por la cola lo que hace es, se pone así, un ratón salvaje, el normal. El Rett lo que hace es juntar las piernecitas, igual que hace la niña. Pues quizás sí que la evolución existe, ¿no? Si verdaderamente somos capaces de meter el mismo gen en humanos y en ratón y hace el mismo fenotipo, algo tan alejado como este caso. Como es una enfermedad neurológica, aquí sí que puedo éticamente entrar en el cerebro y ver qué está sucediendo en este ratón. Y lo que está sucediendo es que hay defectos en varios neurotransmisores. Por ejemplo, hay un defecto de DOPA. ¿Quién tiene defectos de DOPA? El Parkinson también. Y podemos dar un fármaco. Podemos dar el DOPA, inhibidores de DOPA de carboxilasa. Tratamos estos ratones con síndrome de Rett, con estos fármacos, y mejoran su sintomatología. Evidentemente, no estás curando la enfermedad. La única curación sería reemplazar el gen mutado por el gen bueno, pero estás bajando toda la sintomatología de estos animales del síndrome de Rett. Sois médicos entre vosotros, imaginaos que entra una niña por la puerta, que no habla, que no camina bien, que hace este gesto, que no contesta las preguntas. Puedes pensar, síndrome de Rett o muchos otros síndromes neurológicos, pediátricos. Y solo al final la mutación te los distingue.
Y, por ejemplo, hemos cogido niñas que dicen síndrome de Rett, hemos hecho lexoma y hemos visto que no eran Rett, que eran síndrome de Joubert, síndrome de Dravet, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque para algunas de estas niñas hay tratamiento. Son enfermedades metabólicas. Le puedes dar algo de su metabolismo. No curas la mutación, pero es capaz de bypassearla dando el sustrato nutritivo adecuado. Para eso es importante mapear genéticamente todos los niños y niñas con retraso mental. Esta es una parte excitante también del laboratorio, estudios que hicimos con Joe Ecker, y lo que hicimos fue decir, es tan importante la epigenética en enfermedades raras, neurológicas, es importante en el cerebro, importantísimo. Tanto en ratón como humanos, si miramos los humanos, desde que nacemos hasta los 16 años, el epigenoma va cambiando, cambia muchísimo, muchísimo. De los 16 hasta los 65 se va manteniendo más o menos estable. Y a los 65 empieza a bajar, de forma muy poco a poco, o de forma rápida. ¿Qué es la forma rápida? La demencia. ¿Y por qué aquí tanto crece, de 0 a 16? Porque esta es la etapa que aprendemos todo. No todo, pero el 80% de lo que somos. Lo aprendemos desde que nacemos a la adolescencia, cómo hablar con el lenguaje, cómo comportarnos mínimamente, cómo relacionarnos con el mundo. Después aprendemos cosas, sí, entramos a la universidad o no, vamos aprendiendo cosas, pero muchas menos. Y son menos incorporadas en nuestro cerebro, de los 0 a los 16. Este pico de 16 a mí también me interesa. ¿Por qué? Porque es el pico de aparición de una enfermedad terrible, que es la esquizofrenia. Y creemos que la esquizofrenia es un punto en el cual el epigenoma no ha sido imprintado de forma correcta. Estabas tan cerca de ponerlo y no he sido capaz de imprintarlo. Y cuando hay alteraciones en esquizofrenia que hemos detectado también asociadas a cambios epigenéticos. Si vamos a otra punta del espectro, os he dicho que cuando cae el epigenoma, otra vez, eso se asocia a enfermedades neurodegenerativas. Eso es un cerebro tanto de humano como un ratón, donde hemos hecho una foto del epigenoma y ves que hay cambios importantes, menos que en cáncer. En cáncer es espectacular lo que hay, los cambios, son muchísimos, pero aquí son más específicos. Esos son cambios que afectan la vía de la beta-amiloide, por ejemplo. Estos en córtex. Estos son cambios en hipocampo, en uno de los genes que se encarga de fosforilar la proteína tau. No solo eso, sino otra vez, si volvemos al mundo de la medicina, de la visita médica, imaginaos que entra una persona de 75 años con una demencia muy severa, o que ya no habla, o que está demasiado agresivo, etc. No sabemos de dónde vendría esa demencia. Si vendría una demencia de Alzheimer, de demencia de cuerpos de Lewy, es una demencia de Parkinson, no sabemos de dónde viene, pero el fenotipo final es muy similar. Lo que hicimos fue que todas estas enfermedades comparten una nuez, un núcleo de alteraciones epigenéticas común. Es como un hallmarks o la neurodemencia. Igual que hay un core del cáncer, ciclo celular, metástasis, pues hay un core central también para todas las demencias, que comparten todas ellas a nivel epigenético. Y en parte es hereditario y en parte es adquirido en la vida. No entraré en detalles, esta es una variante epigenética asociada con mayor riesgo de Alzheimer en humanos, que la hizo una estudiante del laboratorio. Unas palabras breves, ya se voy acabando, ¿sí? porque es la hora también. Decir que, evidentemente, la epigenética participa, como he mencionado, en la respuesta a agentes microbiológicos. Y hemos participado también en entender cómo puede participar en la enfermedad de la COVID-19, enfermedad gravísima por su elevada incidencia, pero con un misterio. ¿Por qué se infecta a tanta gente y solo ingresan en intensivos tan pocos, o unos cuantos? Si eliminamos a aquellos que tienen obesidad, edad avanzada, diabetes, cardiopatía, ¿por qué esta gente que está realmente sana ingresa? ¿Qué es lo que tiene especial? Hicimos un estudio de más de 400 casos de COVID-19, haciendo la foto de su epigenoma, y encontramos pues, una firma. Hay una serie de variaciones que esta gente tienen de nacimiento, variaciones epigenéticas, que los hacen más sensibles a tener un COVID-19 que requiere asistencia respiratoria, verdaderamente. ¿Y qué genes son? Pues los genes son dos tipos de genes. Unos que tienen que ver con una respuesta inmune exacerbada, demasiado. Esta gente responde demasiado al virus. No es el virus mismo, sino la respuesta excesiva a ese virus. Este es un gen del inflamosoma, gen de reconocimientos de HLA, esta es una parte. Pero es que además, estos son gente que, aunque son aparentemente sanos, no lo son. Tienen alteraciones en genes que tienen que ver con el metabolismo. O sea, tienen tendencia a tener diabetes tipo 2, os podéis imaginar, en este caso.
Brevemente mencionar que, como participa también en esta respuesta a los microorganismos, evidentemente la epigenética participa en el sistema inmune de muchas formas. Y en inmunoterapia, tratamiento excepcional, quizá el gran avance de la farmacología del cáncer en los últimos años. Pero problema, no todos los pacientes responden. ¿Por qué uno responde y el otro no? Y después, por el sistema bioinformático, encontramos una firma epigenética, que si tú eres epimmune positive, eres un respondedor. Vas a responder a la inmunoterapia, el cáncer de pulmón. Pero si eres negativo, no respondes. Y eso se asocia. Tú puedes sumar el paciente que va a ser el gran respondedor. Pero si eres negativo para todo esto, pues no se va a enterar. Estamos malgastando dinero, verdaderamente, y provocando efectos tóxicos. La farmacológica ha sido la medicina celular del cáncer. Dar células en vez de dar fármacos a los pacientes. Esto lamentablemente aún lo podemos aplicar solo en hematología. Esta fue la primera persona tratada, fue Emily Whitehead. Emily tenía una leucemia linfoblástica aguda tipo B, todos tratamientos fallados, por tanto, la mar bien, como podéis ver. ¿Qué recibió? Recibió linfocitos T de ella misma, que por ingeniería genética los hemos vuelto especialmente agresivos, puesto un marcador para que vieran una célula B y fueran a por ella, se la comieran, básicamente. La terapia de células CAR-T. Terapia excelente en estos casos, ¿no? En leucemias tipo B, en linfomas de tipo B. Pero otra vez, problemas, efectos secundarios. Si el antígeno está en otro sitio, puede tener un efecto secundario. Imaginaros neurotoxicidad, por ejemplo, o una respuesta, una tormenta de citoquinas, podrían pasar. Otro problema, hay pacientes que no responden, no sabemos por qué de entrada, hay un porcentaje que no responden, y terriblemente caro. Por lo tanto, debemos seleccionar quién responde a esas terapias celulares con CARs. Y lo que hemos hecho recientemente, un estudio que hemos coordinado desde el Institut con Italia, en España y en Israel, es coger más de 100 pacientes tratados con CARs y mirar el CART, la célula CART en sí misma, y decir, ¿hay CARs mejores que otros? Y lo que hacemos es, hacemos la foto epigenética de ese CART, y esa foto nos dice de que sí, de que hay una firma que llamamos EpiCART, que esas células CAR la tienen, esas son unas células que van a ser muy efectivas contra la leucemia y el linfoma, y otras van a ser muy poco efectivas. Cuando vas al detalle y miras, ¿pero qué está pasando en la célula CAR efectiva? Pues lo que vemos, esto es citometría de flujo, lo que vemos es que esas células CAR epiCAR positivas en realidad están enriquecidas en células más indiferenciadas, células más inmaduras, células menos committed, células que, por ejemplo, células T-cells naive o central memory T-cells, mientras que si tú das células ya demasiado diferenciadas, effector memory cells, la respuesta dura muy poco, verdaderamente. Por lo tanto, los pacientes tienen peor supervivencia. Esto puede ser importante porque podemos decir, en vez de dar todos los CARs, seleccionemos una población, la buena, y demos esta población a estas personas. O podemos modificarla con fármacos. Y hay fármacos epigenéticos que ahora están en clinical trial junto a la inmunoterapia, para desenmascarar antígenos, pero también en general para aumentar la respuesta a estos fármacos. Y aquí tenéis distintos ejemplos de estos clinical trials, combinando ambos fármacos. Y ahora sí, ahora son 5 minutos más, eso lo prometo, yo sé que me gusta enrollarme a veces. Decirte que, evidentemente, yo estudio epigenética, epigenómica, pero yo soy un creyente completo en que es la multiómica, la suma de distintas experiencias y expertise la que nos da la respuesta. Para definir un elefante, para definir el elefante en la habitación, el cáncer, no es suficiente en que alguien mire la trompa y alguien mire la cola. Es la suma de todos que te da un dibujo de lo que es el cáncer. De esta manera, hemos participado en proyectos como el de Sanger, que en más de 1000 líneas celulares están en la red y pueden usar científicos, y muchos artículos empiezan entrando a buscar esta database. Y este estudio muy reciente, de inicio de este año, que hicimos con el National Cancer Institute, y tiene que ver con unos pacientes, nunca mejor dicho, excepcionales. Hay pacientes, muy pocos, un 2%, imaginaros, pacientes de pronto tienen supervivencia de años. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? No entra en la estadística. Con respuestas excepcionales, hemos hecho una multiómica. Epigenoma, genómica, transcriptoma, glicoma, todos los omas juntos ahí dentro. Y nos hemos dado cuenta de que si eres un paciente excepcional, lo eres porque en el fondo eres afortunado. Tienes suerte. Has tenido suerte
de que varias alteraciones han confluido en la misma vía celular. Por ejemplo, había un paciente que tenía un glioblastoma estadio 4, como sabéis, supervivencia de 9, 10, 12 meses, máximo 13 meses, 14 meses, siendo optimistas. Pues ese paciente tenía 2 mutaciones en 2 genes de reparación del DNA y metilación de un tercer gen de reparación del DNA. Por lo tanto, cuando recibió temozolamida, el fármaco clásico, nada nuevo, ese tumor se deshizo básicamente, casi, porque tenía esa vía altamente sensible. Pero los pacientes son afortunados, en el fondo. Y ahora estamos pensando formas de convertir al resto de pacientes en afortunados, quizá creando mutaciones en la misma vía. Es algo que la gente está pensando. Y ahora sí que acabo, ahora sí que es de verdad, diciendo que el libro de la vida, evidentemente, el proyecto del genoma humano nos dio las bases del genoma de los humanos, pero es un libro incompleto, es un libro que requiere mucho más, requiere otros niveles de ómicas, otros niveles de expertise y conocimiento. Y un ejemplo de esto que requiere fue un estudio que hicimos ya hace años, pero me parece paradigmático. Es cuando estudiamos el epigenoma de recién nacidos, personas de 50 años y personas por encima de 90 100 años. ¿Cómo va cambiando este epigenoma? Pues el epigenoma, sí, primero va cambiando con la edad, como esperábamos. Vamos del azul oscuro, recién nacido, al azul a medias, 50 años, al azul clarito, persona de más de 90 años. A medida que vamos envejeciendo, esto no es como el vino, sino que va empeorando. A medida que vamos envejeciendo, nuestro epigenoma es menos fiel, es menos capaz de dar identidad celular. Imaginaos que un espermatozoide expresa un gen de la neurona. ¿Por qué? Porque después de 90 años las capas epigenéticas se han ido perdiendo y ya no es tan bueno reproduciendo el programa o de espermatozoide, o el de neurona, o el de células G. Es incapaz de hacerlo. Y esto provoca además inestabilidad cromosómica. Los cromosomas se rompen. Otro lo sabemos, otra causa de enfermedades. Y no solo esto, dices, pero sí que hay alguien que se metila más. ¿Pero quién? Pues los malos, los genes supresores del cáncer. Y eso, ¿sabéis? El factor principal de riesgo de cáncer es hacerse mayor, con un pico de 60-62 años, verdaderamente. Y también es ver reflejado en estos resultados. Deciros que estudiamos aquí también un caso muy especial, que es el caso de las personas que tienen envejecimiento prematuro, las progerias, ya sean Werner o Hashon-Gilford progeria. ¿Qué pasa aquí? Estos son niños de 8, 9 años, 10, 11, pero parece que tengan 80, 90 años. Cuando estudiamos su epigenoma, realmente su epigenoma de estos niños no es un epigenoma de 8, 9 años, es un epigenoma de 80, 90 años. A nivel epigenético ya tienen 80 años. Y esa diferencia entre edad biológica y cronológica. Edad cronológica de estos niños, 8 años. Edad biológica, 80 años. Por tanto, la epigenética, estos marcadores epigenéticos, es un buen marcador, en el fondo, de nuestra edad biológica. Y también, ¿por qué no?, del tiempo de vida que nos queda. Porque si tu epigenética te dice que tienes 100 años, pues no te quedan muchos años más. Y hay que asumirlo. Acabar con esta diapositiva, decir que esta forma de representar la epigenética se llama circos. En el fondo no es tan distinto de cuando nuestro padre nos llevaba al bosque. Nos decía, la edad de los árboles se ve por el número de círculos que tienen, ¿no? Por tanto, me parece una buena metáfora y quisiera acabar aquí. Reseñar genoma muy importante, pero que se esconde por debajo, como mínimo, igual de importante. Agradecer a todos los miembros de mi laboratorio y toda la gente que nos ha sponsorizado. Muchas gracias. ¿Otra vez? Tienen que sacarte una foto con el pergamino. Sí, creo. Gracias. Bueno, ¿podemos poner la diapositiva siguiente? Como veis, uno de los retos que ha tenido la Fundación
es hacerse esta pregunta. María, si eres tan gentil, te sientas aquí con nosotros. ¿Has traído proyecciones? Vale, mejor. Mi obligación hoy es establecer, en primer lugar, la presentación de los que van a participar en esta reunión de debate. En primer lugar, tenemos a una emblemática científica de nuestro país que ha sido premiada por la Fundación, pero que tiene una trayectoria incuestionable en el campo de la ciencia, que es la directora del CNIO, María Blasco. Después tenemos a Manuel Estellé, que ya le hemos escuchado y que nos va a permitir que en esta mesa de debate matice con las preguntas en relación con lo que está ahí encima de la mesa. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? El tercer individuo que va a participar es Manuel Serrano y lo va a hacer de forma virtual desde Barcelona. Manel, en esa brillantísima conferencia que hemos escuchado, ha hecho referencia a algo que es aceptado por la comunidad científica y por la sociedad. Y es definir a la juventud como algo maravilloso. El problema es que yo participo con Bernard Shaw y con Oscar Wilde en que es un terrible crimen desperdiciarlo en la niñez. En 1987 yo fui impresionado por una película que muchos de ustedes han vivido con nosotros, que es la famosa película Big, en la que la protagoniza Tom Hanks. Si os acordáis, la maravilla de esa situación es que él va a una feria de New York y pone una moneda en esos aparatos de feria que pueden darte tu deseo de futuro y lo que quiere es ser mayor. Para hacer la historia corta, a lo largo de un periodo de tiempo, el personaje detecta que cuando es adulto es más infeliz que cuando era joven. Entonces conoce a su pareja, que es Elizabeth Perkins, y con ella decide ir de nuevo a la feria para volver a poner lo que constituye la moneda que le permitiera otra vez desear volver a la infancia. La respuesta de Elizabeth Perkins es sublime. Y es sublime en el cine porque además va acompañado del gesto. Cuando ella le dice, perdón, yo allí ya he estado. La imaginación, creo yo, que ustedes coinciden conmigo, que es el comienzo de la creación. Los que estamos aquí hemos sido siempre profesionales de intentar generar creatividad e innovación para el futuro de nuestros compañeros y de la sociedad. Esta mesa tiene el interés de no tener ninguna connotación política o religiosa. Es solo la ciencia la que va a llevar la respuesta de las preguntas que hemos preparado. Si nosotros analizamos dónde estamos, pues probablemente tendríamos que recurrir a la imagen clásica de los filósofos, que son los que han dictado hasta ahora, antes de la ciencia, aunque ahora hay algún filósofo que está ocupando el territorio de la ciencia, que era el cuerpo hipocrático. Y ahí se concluye: el envejecer es mortal. Y eso es un proceso natural. La OMS ahora se ha atrevido a cuestionar que al menos el envejecimiento se asocia a mortalidad. Tenemos el privilegio del escenario. ¿Me pones la siguiente diapositiva? Oh, perdón, que soy yo el que lo puedo hacer. Y es intentar definir ante ustedes que este concepto es probablemente real. Y radica en que, por ejemplo,
tenemos evidencia de estas personas que con mayor o menor credibilidad han llegado a pasar los 100 años y establecen eso de lo que sería una vida saludable. La Comunidad de Madrid tiene ese privilegio. Es una de las comunidades españolas que en datos del 2021 se coloca en ese rango de edad para hombres y mujeres en esperanza de vida. Les informo que mi